¿Qué tal amigos? Los saludamos desde la Asociación Internacional de Coaches Profesionales el día de hoy en una nueva conferencia que nos tiene aquí reunidos para hablar de coaching, para hablar de inteligencia emocional, de educación. Los estamos invitando para que nos visiten siempre en la Asociación Internacional de Coaches Profesionales, aidcp.com. Hoy tenemos con nosotros a Aina González, se las estaré presentando en un momento, y los invitamos cuando este video esté en nuestro canal de YouTube, para que en la parte de abajo le den un like y se animen también a compartir el mismo. De nuevo, visítenos en aidcp.com, en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Nos encuentras como AIDCP, Asociación de Coaches. Al final de esta conferencia los estaremos invitando y les daremos el enlace para nuestra próxima entrevista del día miércoles 2 de octubre. Bien, como se los anuncié, hoy tenemos a Aina González. Ella nos acompaña desde Alicante, España. Es experta en coaching, inteligencia emocional y programación neurolingüística. Adicionalmente, Aina es maestra en educación infantil, hace o realiza formación para padres, docentes y niños, y es miembro de la AIDCP, así que la pueden encontrar en nuestro directorio de coaches. Bienvenidos de nuevo, espero que disfruten esta información que nos va a compartir Aina. Más o menos van conociendo nuestra dinámica. A mano derecha de sus pantallas, las personas que están asistiendo en vivo van a poder ver el chat, y ahí al final de la conferencia, que va a tener una duración aproximada de 30 a 35 minutos, hacer sus preguntas y sus comentarios. Bienvenida, Aina. Buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, en primer lugar, quería agradecer a Martín y a toda la Asociación de Coaches Internacionales por todo el trabajo que desempeñan, por toda la información que nos proporcionan y por todo lo que realizan. Aparte, agradecer a todas las personas que están hoy acompañándonos aquí y que están interesados en la educación. Sí, entonces, muchas gracias a todos y bueno, empezamos. Bueno, para empezar, el título de mi conferencia es Descubre, conoce y siente otra forma de educar, educándonos o basándonos en la inteligencia emocional y el coaching. En primer lugar, lo que quería un poco es transmitiros, ¿no?, que para mí la educación es un camino, ¿no?, en el que como padres o como docentes tenemos que acompañar a esas personitas, ¿no?, que van a crecer el día de mañana. Entonces, dicho esto, durante la conferencia he trazado un camino en el que vamos a ver diferentes puntos. Entonces, en primer lugar, ¿qué vamos a observar o a tratar? Bueno, pues como modelo que soy o referente que soy como padre o como docente, ¿qué transmito a mi hijo o hija actualmente? ¿Sí? Una vez que veamos qué estoy transmitiendo, vamos a ir al siguiente punto, que será qué quiero transmitir, qué quiero transmitirle a mis hijos a partir de hoy, porque quizás a lo mejor no hemos sido conscientes hasta ahora de la importancia que tenemos como adultos en la evolución de nuestros hijos, de nuestros alumnos. Una vez que ya sé qué quiero transmitir, vamos a ver cómo lo podemos hacer, vamos a ver de qué formas podemos hacerlo para obtener unos resultados. Y finalmente, bueno, entre medias, cuando ya veamos cómo lo vamos a hacer, vamos a ver qué habilidades son necesarias integrar para educar desde un acompañamiento, ¿sí?, basándonos en el coaching y la inteligencia emocional. Y por último, veremos cuáles son los resultados utilizando este tipo de acompañamiento, y proporcionaremos una herramienta para que la pongáis ya esta tarde en práctica, ¿sí? Dicho esto, lo único que os digo es que disfrutéis y que
El objetivo de esta conferencia es que os pueda transmitir y ayudar acompañar en este proceso que esté realizando, tanto como docentes como con vuestros hijos. Entonces, en primer lugar, somos conscientes de qué estamos transmitiendo a nuestros hijos. ¿Nos hemos parado alguna vez a pensar qué estoy transmitiendo? Porque esos días que a lo mejor pues llegar del trabajo cansado, con mucha carga emocional, ¿no? Y llegamos a casa y nuestro hijo tiene muchas ganas de vernos, viene con una sonrisa y nosotros lo recibimos y soltamos toda nuestra carga emocional en él o ella. Entonces, ¿qué le estamos enseñando desde este punto, ¿no? Es decir, si todos los días realizo la misma acción, vamos a pararnos y a ver qué está pasando, ¿sí? Porque es importante que tomemos conciencia de qué estoy sintiendo y cómo lo estoy transmitiendo a mis hijos. Entonces, primer punto, ¿qué estoy transmitiendo a mis hijos? Ya que considero que, bueno, en mi experiencia de haber acompañado a familias, a niños y a docentes, considero que la educación es cuando nacen o cuando vienen los alumnos a nuestra aula por primera vez, cada uno es como un lienzo en blanco. Entonces, depende de nosotros, pues el tipo de colores que utilicemos, la cantidad de materiales que utilicemos, si le damos mucho, pintamos con muchos materiales o no, o las formas que realicemos, es decir, todo lo que le aportemos a ese lienzo lo enriquecerá más o lo enriquecerá menos. Entonces, depende un poco de nosotros, el color que nosotros le pongamos o los materiales que utilicemos. Si a lo mejor utilizamos materiales o menos pinturas, pues bueno, todo eso influirá en ese proceso de evolución y de aprendizaje del niño. Entonces, para mí es muy importante porque considero que es un lienzo en blanco que nosotros tenemos que trazar y crear juntos, tanto con los niños como nosotros. Entonces, ¿qué les estamos transmitiendo? ¿Qué estamos pintando en su lienzo, ¿no? Y qué les estamos aportando con todo ello. Bueno, pues quiero compartir con vosotros un vídeo, ¿vale? Para que seamos conscientes de qué les aportamos en nuestro día a día. It looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Would you actually go to court and fly something? I don't say something you say like that, George. Go back where you came from. Go back where you came from. What's wrong with you, Bueno, pues para mí este vídeo refleja mucho pues lo que nosotros les aportamos, ¿no? Porque nosotros para ellos somos un ejemplo. Entonces, en función de lo que hagamos, así harán, ya que para ellos es lo correcto. Entonces,
lo van a hacer porque es lo único que conocen. Entonces, el foco tiene que estar un poco en nosotros, de observarnos y ver qué conductas realizo que a lo mejor mi hijo o mi alumno hace, porque quizás a lo mejor tenga que observarme y ver qué está pasando, ¿no? Entonces, con este vídeo lo que quería es que seamos un poco conscientes de si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo realmente con la intención de sumarles, de aportarles, ¿vale? Entonces, ¿estoy aportando lo que realmente quiero o no he sido consciente hasta este momento? ¿Vale? Entonces, ahora que estoy siendo consciente, ¿qué voy a hacer? Entonces, perdón. Entonces, ahora que somos conscientes, pues vamos a ver qué queremos transmitirles a partir de hoy, ya de esta tarde, qué queremos transmitirles. Porque, como hemos visto en el vídeo, nosotros somos sus modelos. Y aparte, hay unas neuronas espejo que las descubrió Giacomo Rogliatti, que nos dicen, o bueno, la función que tienen es de imitar. Es decir, los niños desde pequeños aprenden imitando, gracias a este tipo de neuronas. No sé si alguna vez habéis bebido agua y a lo mejor os ha entrado ganas de beber agua, o hemos bostezado y otra persona está bostezando también. ¿Por qué? Porque decimos que se nos ha pegado, pero es gracias a estas neuronas. Entonces, desde pequeños, gracias a estas neuronas, estamos aprendiendo desde la imitación, ¿sí? Entonces, el cambio, como hemos comentado, está en nosotros mismos, ¿sí? Entonces, yo os invito a que nos observemos a partir de hoy y veamos cuáles son las conductas que a lo mejor nos gustaría que nuestros hijos mejoraran, y vamos a ver si esas conductas las realizamos nosotros para entonces poder modificarlas y que ellos también las copien. Entonces, hoy es una oportunidad para todos para ser conscientes y mejorar, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer este cambio, ¿no? Pues basándonos en en una metodología y una habilidad, ¿no? En el coaching y en la inteligencia emocional. ¿Qué es el coaching? Pues el coaching es una forma de acompañamiento que tiene por objetivo, pues, el aprendizaje, el desarrollo, el crecimiento de individuos o grupos de forma individualizada. Además, con el coaching lo que pretendemos es proporcionar un espacio donde la persona pueda observar, pueda pensar y profundizar en sus retos, porque de esta manera estamos generando un aprendizaje y un cambio que les permita alcanzarlo. Entonces, resumidamente, el coaching, lo que se trata es, con el coaching lo que hacemos es acompañar a la persona a conseguir el objetivo que se proponga. ¿Cómo lo hacemos? Pues creando ese espacio, ¿no? Dándole ese protagonismo al niño en este caso, ¿sí? Para que piense, para que reflexione, para que busque dentro de él o de ella y busque sus propias respuestas. Porque cuando aprendemos más es cuando el aprendizaje es desde uno mismo, ¿sí? Bueno, John Whitmore, que es el padre del coaching, dice que la esencia del coaching consistiría en liberar el potencial de una persona para incrementar al máximo su desempeño, ayudándole a aprender en lugar de enseñarle. Es decir, acompañarle en este proceso, pero descubriendo la persona, el niño en este caso, las cosas por sí mismo, porque ese es el mayor aprendizaje. Cuando nos hemos equivocado o cuando hemos errado, el aprendizaje ha sido mayor. Entonces,
también considero que es muy importante este matiz, y como padres y madres y docentes, considero muy importante que el error, o sea, que tomemos el error como un aprendizaje, que tomemos el fracaso como un aprendizaje, ya que puede limitar mucho la vida del niño. Entonces, gracias al error, nosotros como adultos hemos aprendido y es el mejor aprendizaje que podamos hacer. Entonces, una vez que sabemos qué es el coaching, que es acompañar a una persona a alcanzar sus objetivos, vamos a ver qué es el coaching educativo. El coaching educativo trataría de acompañar también a alumnos, a familias, a equipos directivos y docentes a conseguir su objetivo, pero relacionado con la educación. Es decir, yo hice un proceso de coaching con unos padres en el que el padre quiso trabajar la gestión de la ira, ya que cada 2 por 3, cuando estaba en casa, no sabía gestionar la ira, pues se enfadaba, gritaba. Entonces, ¿qué quería? Quería modificar o gestionar esa conducta. Entonces, él se propuso, a través de un proceso de coaching, nos marcamos como objetivo conseguir gestionar la ira. ¿Para qué? Para, como nosotros somos modelos para nuestros hijos, él quería conseguir gestionar esa ira para que sus hijos e hijas no copiaran lo mismo, ¿sí? Porque, como hemos dicho antes, somos sus modelos. Entonces, ese marco es objetivo y finalmente lo conseguimos con pequeños cambios que él quiso introducir. Entonces, consiguió su objetivo y hoy por hoy está muy satisfecho con esos cambios. También, por ejemplo, en el equipo directivo se puede hacer cambios, como docentes también. Bueno, pues, ¿qué objetivo quiero conseguir con mis alumnos? Pues a lo mejor hay un alumno que le cuesta más, o yo, por ejemplo, como docente, no sé gestionar la tristeza o no sé gestionar el miedo cuando a lo mejor hay muchos niños hablando y tengo miedo a que la clase se me desborde. Entonces, ahí también podemos iniciar un proceso de coaching, ¿sí? Llegados a este punto, quiero introduciros qué es la inteligencia emocional. Bueno, la inteligencia emocional, según Daniel Goleman, que se hizo, es un psicólogo que, gracias a al libro que escribió sobre inteligencia emocional, se hizo famoso mundialmente. Entonces, él dice que la inteligencia emocional es una capacidad de reconocer, de aceptar y de canalizar nuestras emociones. ¿Para qué? ¿Para qué queremos hacer esto? Para dirigir nuestras conductas a los objetivos que nosotros deseemos, lograrlos y así poder compartirlos con los demás. Porque ahora lo vamos a ver, la inteligencia emocional lo que trabaja es tanto la parte intrapersonal, que es la parte interna de nosotros, pues nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestra automotivación, ¿sí? Y una vez que somos conscientes de todo esto, de qué emociones siento, también trabaja la parte interpersonal, que ¿cuál es esa? Es la relación con los demás, las habilidades sociales, la empatía. Entonces, la inteligencia emocional no solo son las emociones, sino es todo esto. Se basa, bueno, estas son las competencias de inteligencia emocional en las que yo me baso mucho para poder trabajar con padres, docentes y alumnado. Y eso, como os he comentado antes, trabaja mucho la intrapersonal, que es, se divide en 3 partes. La autoconsciencia, ser consciente de nuestras debilidades, fortalezas, la autorregulación emocional, qué emociones siento, ¿sí? Y qué emociones siento,
qué conductas estoy desarrollando a partir de esa emoción, qué información me da esa emoción, porque las emociones no son buenas ni malas, simplemente nos dan información de que algo está pasando, algo está sucediendo, ¿sí? Y luego la automotivación, ¿no? ¿Cuál es mi enfoque cuando tengo un problema? Es decir, ¿me enfoco en la parte positiva o me enfoco en la parte negativa, ¿no? Entonces es importante saber esto. Y luego trabajar la parte interpersonal, que es la empatía y las habilidades sociales. Las habilidades sociales trabajamos la comunicación, la comunicación asertiva, la escucha activa, ¿sí? Entonces, la inteligencia emocional se compone de todas estas partes, la parte intrapersonal y la parte interpersonal. Entonces, como dice Daniel Goleman, la inteligencia emocional representa el 80% del éxito de la vida. Entonces, es importante desde bien pequeños enseñarles a parar, a ser conscientes de ellos, de qué sienten, sí, porque eso es lo que nos va a determinar la vida. Ya, bueno, en la UNESCO, en una conferencia que hicieron, J. Delors dice que los pilares básicos para la educación del siglo XXI es aprender a conocer, a hacer, a ser y convivir. Todo esto, sobre todo la última parte, las dos últimas partes, el ser y el convivir, se trabaja mucho a través de la inteligencia emocional. Entonces considero que necesitamos un cambio. Y bueno, veo que poco a poco ese cambio se está iniciando, este cambio de paradigma educativo, ¿sí? Porque antes nos basábamos en una educación muy direccional, en la que el maestro o los padres son los que dicen lo que tienen que hacer o los que te transmiten la información, y hoy por hoy el cambio está en que nosotros simplemente acompañamos a esos alumnos a que se desarrollen, ¿sí? No le prestamos esa información, sino que sacamos a través de preguntas esa información. Entonces, yo os lanzo aquí un reto de que iniciemos ese cambio juntos, porque es muy necesario para darle lo mejor a nuestros hijos. Yo me baso mucho en este proverbio que dice que regala un pescado a un hombre y le darás alimento para un día, enséñalo a pescar y lo alimentarás por el resto de su vida. Es decir, aprender a aprender, enseñarles para que sean autónomos, que se responsabilicen de su vida, ¿sí? De esta manera le daremos alas y harán lo que ellos quieran, ¿sí? No dependerán de nosotros. Entonces, una vez que ya hemos visto qué es el coaching educativo y qué es la inteligencia emocional, vamos a ver un estilo educativo que, como me habréis escuchado decir, que es el acompañamiento, ¿vale? Este estilo es muy diferente al que antiguamente o en el que en algunas casas se utiliza, que es el autoritario. ¿Cuál es el autoritario? El autoritario es el que dirige, el que establece, el que se hacen las cosas a partir del miedo, ¿sí? Porque es lo que el padre, madre o docente diga, entonces el alumno es el que tiene que hacer. Ahora, ¿cómo hacen ellos las cosas? ¿Lo hacen porque realmente están motivados o les apetece o porque realmente sienten miedo? Entonces, hay que ir ahí, a ese punto, porque se pueden hacer las mismas cosas, pero enfocándolas desde otro punto. Entonces, ¿en qué se basa el acompañamiento? El acompañamiento, como padres y madres que somos, trata de ver, observar qué necesita mi hijo o como docente, qué necesita mi alumno para poder proporcionárselo, preguntarle, ver cómo se siente. ¿Para qué? Para contribuir, ¿no? Y tener muy presente esas emociones. Porque no sé si os habrá pasado alguna vez con vuestros hijos, de a lo mejor un día tienen que hacer los deberes,
porque se los han puesto. Y tiene que hacerlos, ¿no? Entonces, ese día a lo mejor no le apetece. O, por ejemplo, van a cenar, les hacéis la cena, le ponéis la cena delante y no quieren ese día tomarse esa cena. Bueno, pues, ¿qué pasa? Que nosotros como padres, pues queremos que se la tomen porque va a ser beneficioso para ellos. Ahora, tenemos que ver más allá, es decir, preguntar qué día ha tenido, qué le ha pasado, cómo se siente. Por eso es muy importante, cuando nuestros hijos se comportan de distinta manera, pararnos como adultos, pararnos y decir, bueno, ¿qué está pasando? Vamos a ver, vamos a preguntarle cómo se siente, qué necesita, qué le puedo dar. Porque de esta manera estamos desarrollando niños con pensamiento crítico, ¿sí? En el que valoran, o sea, en el que el adulto valora su opinión o ve qué siente, ¿sí? Entonces, ¿para qué queremos integrar la inteligencia emocional? Pues para identificar nuestra emoción, expresar lo que quiero, lo que necesito, lo que me gusta, porque hay veces que no sabemos expresar lo que quiero, lo que necesito. ¿Por qué? Porque no nos han enseñado simplemente. Incluso a nosotros mismos como adultos nos cuesta a veces. Entonces, es importante que desde bien pequeños les enseñemos a expresarlo. ¿Y cómo? Pues empezando por uno mismo, ¿sí? A marcar mi espacio, a establecer objetivos, a pensar con criterio, ¿sí? Bueno, aquí quería comentaros un poco que, bueno, yo he estado realizando estancias en diferentes colegios de España, entonces ellos ya introducen este tipo de cosas. Ellos ya trabajan a través de procesos de coaching, introducen la inteligencia emocional, otorgándole importancia a lo que realmente es importante, que es la base que nos va a dar para el día de mañana, porque si no gestionamos bien una emoción cuando somos adultos, puede ser que nos repercuta en nuestra vida. A lo mejor en un empleo, que a lo mejor nos pongamos nerviosos y no sepamos gestionar esa emoción y pues ese simple hecho tengamos o desarrollemos frustración. Entonces, es importante y es esperanzador que este tipo de colegios lo introduzcan ya. Entonces, como padres, yo os invito a que empecéis ya a hacerlo, porque es necesario tanto para nosotros mismos como para ellos. También hay sitios, por ejemplo en Canarias, en el que ya hay colegios donde está como asignatura la inteligencia emocional. Entonces, es muy necesario todo ello. Vale, entonces, ¿cuáles son las habilidades necesarias para desarrollar y educar desde el acompañamiento? Pues el preguntar, ¿sí? El no saber. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que les hagamos preguntas, que aunque sepamos la respuesta o aunque queramos decirle que tiene que hacer esto o cómo se hace una cosa, esperar, porque nos sorprenderemos, ¿vale? Entonces, preguntar, preguntar y preguntar. De esta manera estamos desarrollando el pensamiento crítico, ¿vale? Y fomentando la creatividad del niño. También aprender a escuchar cómo, de forma activa. ¿Qué es la escucha activa? Pues es escuchar más allá de lo que nos está diciendo con las palabras. Observar la comunicación no verbal, porque eso nos va a ayudar a entender y ver si lo que está diciendo es realmente lo que le pasa. Luego también no juzgar, ¿sí? Generar confianza. ¿Cómo generamos confianza? No juzgando, ¿sí? No juzgando lo que nos está diciendo. Por ejemplo, no sé si os habrá pasado alguna vez con los padres que tengáis 2 hijos. Bueno, pues a lo mejor se hayan peleado y como que nosotros pensemos que siempre es uno el que hace las cosas. Bueno, pues si vienen los dos a contarte lo que ha pasado, claro, tú ya
tu cerebro ya está juzgando y está diciendo, seguro que Pepe le ha pegado a Pablo, seguro. Entonces, ¿qué estamos haciendo con esto? Si no juzgamos, estamos escuchando de forma activa porque vas a comprender, a esperar y a no juzgar para poder generar esa confianza. Entonces, es muy importante eso, generar esa confianza no juzgando, ¿sí? Acallando nuestros pensamientos y luego también decir o pensar que el mapa no es el territorio, es decir, lo que nosotros pensemos no es lo que realmente puede ser o no. Entonces, nosotros como padres y como docentes es necesario que ampliemos nuestro campo de visión, ¿sí? Porque que nosotros hagamos las cosas de una manera no significa que sea la correcta, ¿sí? Entonces, darles desde bien pequeños diferentes opciones, que ellos valoren, que ellos observen, ¿sí? Acompañarles en ese proceso. Entonces, yo, aparte del reto que os he dicho antes de los cambios, de cambiar e introducir todo esto en vuestro día a día, en vuestra educación, quiero bueno, que os invito a que hagamos este juego, ¿vale? Que es convertirnos en detectives. Entonces, cada día podemos hacerlo diariamente o semanalmente. Entonces, cada día nos fijaremos y observaremos un punto. Entonces, el primer día, por ejemplo, el lunes, vamos a observar lo que me cuentan, o sea, lo que me cuenta mi hijo o nuestros alumnos, ¿vale? Lo que me cuentan. Simplemente, ¿para qué? Para enfocar nuestra percepción y no juzgar. Simplemente escuchar, ¿sí? El siguiente día, pues ver cómo me lo está contando. De esta manera estamos escuchando de forma activa y además estamos viendo más allá, es decir, estamos observando la comunicación no verbal, cómo lo dice, de qué manera, ¿vale? El siguiente día, ¿qué haríamos? Observar lo que no me cuentan, observando también la comunicación no verbal. El siguiente día observaríamos para qué nos lo están contando, o sea, qué necesitan, cuál es su necesidad. Y finalmente, el quinto día, ¿qué haríamos? Pues observar qué pienso y qué siento mientras me lo están contando, ¿vale? De esta manera estamos evitando juzgar y aparte estamos desarrollando esa escucha activa, ¿sí? Otra habilidad que sería necesaria para acompañar, para basarnos en un estilo educativo de acompañamiento, gestionar la gestión emocional, ser consciente de qué emoción estoy sintiendo, ¿sí? ¿Qué me está diciendo esa emoción? ¿Vale? ¿Qué me está diciendo esa emoción? ¿Qué información me da? ¿Qué conducta desarrollo con esa información? ¿Sí? Y también educar a través de la responsabilidad y la autonomía. ¿Sí? Un minuto, Aina. Vale, gracias. Entonces, la responsabilidad y la autonomía, también es importante trabajar la empatía, ¿sí? Y la asertividad. ¿Cuáles serían los beneficios? Pues ser niños más autónomos y seguros, conscientes de lo que sienten y dicen, de esta manera gestionarían las emociones, desarrollarían la empatía, serían más responsables de sus actos. Además, las relaciones que tendrían serían sanas y más satisfechas. Entonces, la herramienta que os propongo es, el primer punto, ver qué habilidad quiero integrar. El segundo punto sería qué 3 acciones diarias voy a realizar para desarrollar esa habilidad que quiero integrar. ¿Cuándo voy a empezar? ¿Qué me puede ayudar si necesito ayuda? ¿Para qué lo voy a hacer? Porque el para qué es muy importante porque va a ser el motivo por el cual me va a llevar a la acción, ¿vale? Va a ser mi motivación. Y por último, ¿cómo me voy a sentir cuando lo consiga? Y luego también os propongo que hagamos unos pequeños logros, los logros que consigamos diariamente de las 3 opciones que hagamos, que no lo anotemos, porque son pequeños logros que es necesario que celebremos, ¿sí? Porque es muy importante
para enfocarnos en lo positivo, ¿sí? Y para finalizar, quería dejaros con esta frase que dice: somos modelos para los niños, de nosotros aprenderán a distinguir lo que está bien de lo que está mal, según nuestras valoraciones, a pensar y razonar como nosotros, a solucionar problemas imitando nuestro comportamiento, forma de sentir y expresar. Y bueno, educar la mente sin educar al corazón no es educar en absoluto. Así que muchas gracias de corazón y espero que os haya gustado. Muchas gracias. Aina, muchísimas gracias a ti. Te voy a pedir, Gracias. antes de quitar la presentación, deja por Sí, favor la lámina donde nos compartiste la herramienta, que es la lámina 41, sí, ¿vale? Para que las personas que deseen, ponla en pantalla completa, quienes deseen escribir los pasos, los puedan hacer. Mientras te voy leyendo algunas de las preguntas que ya nuestro público asistente comienza a formular. María perfecto. José Jorquera dice saludos. María José Jorquera es nuestra directora ejecutiva desde Madrid, España. Hola, María. Saludos a todos, gracias por asistir. Aina, muchas gracias por tu conferencia. En base a tu experiencia profesional, ¿cómo crees que es de importante un proceso de coaching para el cambio y ser referencia en el ámbito educativo para las familias y padres, profesores y alumnos? ¿Qué aportaciones puede hacer para los profesores, padres y alumnos? Bueno, pues en primer lugar agradecer a María José por, por su, por su interés. Y en segundo lugar, ¿cómo lo podríamos hacer? ¿Cómo podríamos acompañar a ese proceso al cambio? Pues, a ver, en primer lugar, entender que el cambio es muy importante y es lo único constante en la vida es el cambio. Entonces, es importante que desde bien pequeños eduquemos a los niños al cambio, porque hay muchas veces, porque detrás del cambio hay emociones, emociones que es importante que gestionemos. Por ejemplo, detrás del cambio está la tristeza, entonces es importante gestionar esa tristeza porque si no nos vamos a sentir tristes, incluso puede llegar a depresión en casos muy, muy, muy concretos. Entonces es importante saber todo esto. ¿Cómo podemos acompañar en este proceso al cambio? Pues viendo, ¿no?, la persona qué quiere conseguir, cómo lo quiere conseguir y sobre todo estar abiertos, ¿vale? Nosotros mismos como personas, integrar nosotros ese cambio, iniciar ese cambio en nosotros. Sí, Muchas gracias, Aina. Déjame gracias. te formulo una pregunta mientras María José dice, a ver, permíteme un momento, dice, buenas tardes, enhorabuena, muchas gracias por tu respuesta y aportaciones. Aina, esta herramienta que estamos viendo en la pantalla, me atrevería a decir que es como una herramienta de auto-coaching, ¿verdad? Sí, Que puede servir para así padres, es, para los muchachos, para los para todos. profesores, incluso para el mundo entero. Sí, Bien, ¿por sí. qué no nos amplías un poco este punto uno que dice qué habilidad quiero integrar? ¿A qué se refiere específicamente Claro. o qué es lo que busco con esa pregunta? Claro, mira, como hemos tratado en la conferencia, hemos tratado 8 habilidades, de las cuales son necesarias para desarrollar un acompañamiento, ¿sí?, Correcto. en la educación de nuestros hijos. Entonces, de esas 8 habilidades, ¿qué habilidad quiero integrar como padre, madre, como docente? Porque a lo mejor veo que he observado, he parado y he sido consciente de que pues no otorgo responsabilidad o autonomía a mis hijos. Entonces, que siempre le estoy haciendo yo las cosas, ¿sí? Entonces, es importante ser consciente de esto y decir, bueno, vale, pues quiero trabajar o integrar la responsabilidad. Entonces, ¿qué 3 acciones diarias voy a hacer para desarrollar la habilidad? Pues, por ejemplo, en vez de quitarles yo el plato de la mesa, que ellos cojan el plato y se lo lleven a su mesa. En vez de vestirles, que se vistan ellos solos, ¿sí? Estupendo. Luego, ¿cuándo voy a empezar a realizarlo? Pues, por ejemplo, esta tarde. ¿Puede ayudarme a alguien? Pues a lo mejor, en este caso, no. O a lo mejor alguien que lo ha hecho antes, pues preguntarle, bueno, ¿y cómo lo has hecho?
¿De qué forma te ha funcionado? ¿Cómo se podría hacer? Luego pasaríamos al punto 5, que es ¿para qué lo voy a hacer? Que este punto es muy importante ya que va a ser el motivo que me lleva a la acción. Es decir, gracias a esto, en los momentos a lo mejor que dude o que por lo que sea no me apetezca hacerlo, diré, vale, ¿qué quiero conseguir? Quiero conseguir que mi hijo o hija integren la responsabilidad diaria. ¿Para qué? Para que ellos el día de mañana evolucionen. Vale, pues finalmente, ¿cómo me voy a sentir cuando consiga esto? Exacto. Y ese cómo me voy a sentir, y te voy a pedir un poquito de celeridad en las respuestas porque ya se nos terminó el tiempo. ¿Qué busco ahí específicamente? Si me voy a sentir bien o cuál es el resultado que voy a obtener y cómo me va a hacer sentir a mí físicamente, emocionalmente. Claro, emocionalmente. Es decir, una vez ya que hemos cumplimentado todos los pasos y una vez ya que imagine y piense que lo he conseguido, que he conseguido dar esa responsabilidad a mis hijos, ¿cómo me voy a sentir yo como acompañante de este proceso? Esa pregunta busca que me permita movilizarme con mayor celeridad y motivación a lograr ese objetivo en cuanto a la habilidad que me estoy proponiendo integrar. Así es. Gracias, Aina. Mira, un saludo de Mónica Marquina. Muchas gracias por tu conferencia, Aina. Muy interesante todo lo que nos has aportado. Y te voy a hacer 2 preguntas, como te digo, respuestas flash. Vale. A ver, tenemos aquí a Silvia Bravo. Dice, gracias, buenas tardes. ¿Qué opinión te merece que la inteligencia emocional sea una asignatura? ¿Qué opinión? Pues, bueno, como he comentado antes, considero que es muy importante porque nos prepara para la vida. Hay situaciones que cuando somos adultos no sabemos gestionar y considero que la inteligencia emocional trabaja todo eso, nos prepara para la vida. Muy bien, Aina. Ana Laura Mederos, muchas gracias, totalmente de acuerdo. Somos un rol model para nuestros hijos. Muy interesante todo lo que nos has aportado. María José Jorquera dice, ¿el coaching debería ser metodología para docentes? Totalmente, sí, de acuerdo. O sea, debería estar incluso en las universidades, cuando estudias la carrera de magisterio, deberían de estudiar inteligencia emocional y coaching educativo, porque te hace observarte, te hace pararte, ¿sí? Y analizar qué quiero conseguir. Sigue ahí. No, qué quiero conseguir y proporcionarles, o sea, gracias al coaching y de la inteligencia emocional lo que hacemos es crear ese espacio para desarrollar a las personas, para que sean y dejarles libres, simplemente que sean. Estupendo, Aina. Coaching para todo el mundo. Bien, y para cerrar, Mercedes Salas dice a ver, se me saltó porque alguien me escribió, una conferencia muy interesante, corta pero intensa, muchas gracias y hasta la próxima. Walter Pérez, muy interesante esta conferencia, nos has hecho conscientes de cuán importante es acompañar a nuestros hijos en vez de llevarlos de la mano. Alicia Mancinelli, muchas gracias por la conferencia, muy interesante, quedo en espera de más. Vamos a darle un saludo a Aina, a todas las personas que nos acompañaron. Alexia Puy, Alicia Mancinelli, Ana Laura Mederos, Angélica Hurtado, Elena Cantero, María José Jorquera, Mercedes Sala, Mónica Marquina, Roxana Vidal, Saray Agulló, Silvia Bravo, Walter Pérez. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias Antes a todos. de irnos, mientras te vas despidiendo, Aina, sigue por favor, les voy a escribir en el chat el enlace para nuestra próxima entrevista del día miércoles. Muchas gracias a todos y a todas por este tiempo que me habéis dedicado. Y bueno, simplemente deciros que para cualquier cosa que necesitéis estoy aquí y gracias por vuestro tiempo. Gracias de nuevo, Aina. Los esperamos el próximo miércoles 2 de octubre. La entrevista se llama Necesito un Life Coach con María Claudia Plata desde Miami. Ahí está el enlace. Clic y regístrense, los esperamos. Un gran abrazo, ya saben, visítennos a idcp.com. Hasta la próxima. Gracias, adiós. Chao.